Efectivamente he puesto la que sonaba más alta. Pesky e Íñigo hoy aquí en la trifulca del canal del Corre de Rubén Martín. ¿Qué tal, chicos? Gracias por estar con nosotros. Dos tuiteros que yo conozco, bueno, evidentemente por Twitter, que te han abierto un canal, Special One. Ya lo he compartido por ahí por las redes. También lo pondré en el vídeo que resubamos de ahí de esta presentación, que lo estoy haciendo de esta manera. Special One hoy aquí en la trifulca. Vamos a hablar un ratito del Real Madrid, de los fichajes, de justo todo lo que estábamos hablando ahora en el chat, del tema de Konaté y demás. Pero bueno, antes de nada, quiero preguntaros, ¿buenas sensaciones con Xabi Alonso? Empiezo contigo, Íñigo, antes de meternos más en materia y nombres propios. Buenísimas, buenísimas. Yo la verdad es que ya lo hemos ido contando en el canal, al igual que tú, yo creo que en general el madridismo es la tónica general para todo el mundo, ¿no? Muy buenas sensaciones. Yo creo que era necesario un cambio. Llevábamos muchos años con la misma cara, por cierto, con mucho éxito, que no quiere decir que el que estemos ilusionados con este entrenador no quiere decir que denostemos al anterior, todo lo contrario. Parece que el rendimiento que nos dio Ancelotti al Madrid es de eterno agradecimiento. Pero sí que es verdad que yo creo que coincidimos todos en que había que hacer un lavado de cara, cambiar la metodología, regenerar un poco todo, hacer una catarsis general, que yo creo que es lo que hemos hecho este verano y la cosa pinta bien, ¿no? Pinta bien. Sí, sí. Yo siguiendo un poco la estela de Íñigo. Pesky, ¿tú cómo lo...? Sí. No, que tú también eres de los que está convencido, ¿no? Con el fichaje de Xavi. Sí, total. Yo sigo un poco la estela de Íñigo y a mí me gusta mucho usar la frase de el Real Madrid ha sido prisionero de su éxito, en el sentido del Real Madrid estos años ha cosechado una serie de títulos, una etapa que yo como una persona joven ha vivido 6 de 11 Champions, que es algo histórico, ¿no? Y al final, pues de alguna u otra manera, esto hace que encadenes una dinámica que quizás puede llegar a ser contraproducente, me explico. O sea, estoy con Íñigo totalmente, de que al final que venga Xavi mejore lo que ha hecho Ancelotti, Zidane y viceversa, pero sí que es cierto que en algunas parcelas puede ser que el Real Madrid se haya quedado un poco más atrás respecto a otros clubes como Arsenal, etcétera, que parece que tienen una modernización mucho más, ¿sabes?, llevada a otro nivel. Entonces yo creo que Xavi viene sobre todo a implantar esto, ¿no? Este nuevo fútbol que veremos si da sus frutos. Yo por lo menos estoy, ilusionadísimo con este nuevo proyecto. A mí me parece, yo siempre lo comento aquí en el canal, que me parece, a ver, entendedme lo que voy a decir, atrevido por parte del Real Madrid, porque si algo ha demostrado el Real Madrid es que siempre se ha sentido muy cómodo con entrenadores del perfil de Zidane y de Ancelotti, ¿no? Entrenadores mucho más de gestión de grupo, que no significa cuando se dice que un entrenador de gestión de grupo es que no sepa nada de lo táctico. Vamos, que vamos a decir a Ancelotti y a Zidane que han hecho absolutamente locuras en el fútbol como entrenadores. Pero que es verdad que el Madrid nunca está acostumbrado a esos entrenadores de, como digo yo, intervencionistas, ¿no? De cambiar alineaciones, de mover esquemas, de sentar jugadores si es necesario, que yo creo que quizás es lo que parece que demanda el Real Madrid por la temporada que venimos, ¿no? Yo creo que la temporada pasada ha agotado mucho la manera de ver el fútbol, ¿no? De necesitar quizás ese toque de Xabi Alonso, de decir, oye, si hay algún problema, hay que hacer algún cambio. Si hay que sentar a Vinicius, se le sienta. Que eso, a lo mejor hace 2 años, todos me han dicho, no, es que tiene todo el rédito del mundo Vinicius a no jugar bien y no pasa nada, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros, Íñigo. Sí, yo en ese sentido, fíjate, me gusta mucho el símil que hace un youtuber de referencia para nosotros, que es Pepe Collins, que supongo que también le conoces. Sí, ahora habla, porque además habéis hecho un vídeo que a la gente también me la preguntado por aquí, ahora hablamos de ello. Sí, colaboramos bastante con él y Pepe habla de diversas etapas en los entrenadores del Madrid, ¿no? Entonces él denomina la etapa en la que el club está cómodo, los futbolistas están acomodados, relativamente tal, él lo llama etapa asador. En referencia a aquellas noches míticas en el asador donostiarra de algunos jugadores nuestros de hace muchos años, ¿no? Y luego él dice que cuando la etapa asador ya languidece, ya llega a un momento en el que ya los futbolistas ya pues han perdido ese hambre, ya el club está un poquito demasiado acomodado a ganar, él dice que se necesita una etapa nueva y él ese tipo de etapas las llama etapas caudillo, ¿no? Y yo la verdad es que creo que el símil es muy bueno. Entonces él dice que eso ha pinchado Franco, ¿no? Claro. Pues yo creo que está todo ligado. Entonces, yo creo que la etapa asador ya había llegado un momento en el que ya estábamos absolutamente agotados, el ciclo estaba muy agotado y ahora tocaba otra vez etapa caudillo, ¿no? Collins dice además que normalmente en las etapas caudillo se ganan menos títulos que en las etapas asador, pero que son igual de necesarias. Bueno, esperemos que en esto se equivoque, ¿no? Porque ahora iniciamos una etapa caudillo en la que yo creo que se van a ganar títulos, la verdad, las cosas como son, pero sí que era necesario, ¿no? Yo creo que veía el club, no solamente a los futbolistas, sino al club en general, demasiado acomodado, ¿no? Al final, el hecho de ganar tanto, pues oye,
baja un poquito la exigencia, es normal, nos pasaría a todos en la vida. Y yo creo que había que pegarle un cambio, que es el que ha sucedido este verano, y yo en ese sentido creo que además lo hemos dejado el cambio en muy buenas manos, ¿no? Yo la verdad es que estoy absolutamente enamorado de Xavi y de los métodos. Esperemos que tenga continuidad y que dentro de 3 meses digamos lo mismo en este canal. Pero es que, ¿tú crees que la afición del Bernabéu va a tener paciencia? Me explico, porque este tipo de entrenadores igual necesita un poco de paciencia. Recordamos que Xabi Alonso es un jugador histórico para el Real Madrid, pero realmente no tiene tanta experiencia como otros entrenadores que han llegado a este equipo. Normalmente el Madrid suele fichar a obtener entrenadores con mucha experiencia. ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, desde el punto de vista de experiencia, yo no estoy tan de acuerdo. O sea, Xavi al final, el bagaje que tiene como entrenador, empezó en la Academia del Real Madrid, luego pasó de un giro bastante raro que fue irse al Sanse, en el cual hay que decir que subió al equipo a segunda división, que es un hecho bastante a tener en cuenta. Y luego da el paso al Bayer Leverkusen, en el que, bueno, no tiene ni que tener carta de presentación, coge al equipo en descenso, lo mete en Europa y al año siguiente casi que cosecha un triplete con el mayor, creo que es el segundo puntuaje más alto en la historia de la Bundes, con el Bayer Leverkusen. O sea, estamos hablando de un entrenador que, a pesar de su corto tiempo como en los banquillos, tiene, vamos, un bagaje bastante curioso. Y respecto a lo que comentas de si el Real Madrid y el Bernabéu va a tener paciencia, a mí es lo que más miedo me da, y me explico, porque yo desde hace mucho tiempo, o sea, veía a Xavi como ese prospecto de entrenador duradero, como se suele decir, como el Ferguson del Real Madrid, me lo invento, o el Zidane mismamente. Y a mí me da mucho miedo en la etapa en la que él entra, que sí que es cierto que el Real Madrid ahora tiene unas fallas bastante visibles, que bueno, las vemos todos, ¿no? Y que tiene que solucionar y que no va a ser fácil solucionarlas. Entonces me da un poco miedo que se pueda quemar, ¿no?, a Xabi Alonso tan rápido, porque es evidente que ahora todos tenemos una ilusión tremenda, yo creo que así lo hacemos notar dentro de la afición, pero como Xavi no gane 3 partidos seguidos o algo así en Liga y se le empieza a complicar, van a empezar a llegar las portadas, a llegar las corrientes de opinión, a decir que este no ha jugado, que el otro se ha jugado, y se va a crear un caldo de cultivo peligroso. Entonces, yo, sabiendo cómo se maneja el madridismo, si no se gana, van a empezar a darle. Ojalá no, y yo tengo fe que no vaya a pasar. Y yo, si me permitís, añado un detalle que creo que no es menor, y es que Xabi Alonso encarna bastante de los valores de los que encarnó en su momento Mourinho. Además, es uno de sus discípulos preferidos. Él ha venido en un kit con gente que era muy afín a esas ideas de Mourinho, Arbeloa, Diego López. ¿Qué quiere decir esto? Que yo encantado, porque para mí fue la época en la que más disfruté. Pero hay mucha parte de la prensa y de algunos aficionados que están con la escopeta cargada. O sea, eso no podemos mirar hacia otro lado. O sea, yo estoy convencido que hay mucha gente que todavía tiene facturas pendientes y que estarán deseando cobrárselas, ¿eh? Entonces, yo espero que el proyecto inicie bien por todo, porque somos madridistas y así lo queremos, pero sobre todo también por la estabilidad que le puede dar a él, porque como decía Pesky, me parece que un comienzo regular va a empezar a sacudirle y bien, además. Luego pone por aquí Víctor MS, luego está la etapa de Maduro en Venezuela, que es la de Simeone. La gente también ahí. Está muy bien tirada. Bueno, a ver si le quitan como a Maduro los 700 millones que le han quitado en los recientes días. A ver si es verdad. Sí. Es verdad que lo que estáis hablando, estoy muy de acuerdo, pero es como… Yo siempre diré que el Madrid es preso de sus propios éxitos, me explico. Al final es el único equipo en el mundo en el que cuando ganas una Champions estás pensando en la siguiente. O sea, el Real Madrid levantó la 14ª y dijo, hay que ir a por la 15ª. Entonces, eso al final, eso se ha instaurado en la afición del Real Madrid. Por eso no admiten la derrota, no admiten el fracasar, porque creen que el equipo tiene que ganar siempre. Es como que el que la temporada vaya bien, el darle un bien a la temporada significa ganar títulos. eso en otros equipos es una sobresaliente. No, en el Madrid sobresaliente sería ganar todo, jugando muy bien al fútbol y metiendo 55.000 goles. El problema del Madrid es que en lo que significa ganar una Champions, para ellos es normal. Es una cosa, es algo que tiene que pasar. Entonces, quizás la afición del Real Madrid es presa de sus propios éxitos. Es que es el equipo más… ¿cómo decir? El más exigente del mundo, sí, porque es el mejor del mundo. Pese a que le pese, que yo entiendo que evidentemente nuestra opinión de estas 3 personas que estamos hoy aquí puede ser muy poco sesgada, porque evidentemente sabemos de qué pie cojeamos, pero es la realidad. O sea, la realidad es que el Real Madrid es el club más exitoso del mundo y eso hace que te lleve a este punto. Pues como
como yo hablo del tema de todo el tema del antimadridismo, ¿no? Al final el antimadridismo también es una corriente de un equipo ganador. La envidia es una cosa que está instaurada en la sociedad y la envidia genera este tipo de cosas, ¿no? Cuando un tío es exitoso, cuando una tía es exitosa, normalmente los que están debajo genera esa envidia, ¿no? Que esa persona gane, ¿no? Entonces, sí que es cierto que hasta qué punto querríamos que la afición del Real Madrid perdiera ese hemos ganado una Champions, vamos a por lo siguiente, ¿no? Nada de barriga llena, ¿no? Que se habla mucho lo de la barriga llena, ¿no? De barriga llena de títulos. Bueno, pues por eso digo que también puede andar ahí también ese problema, ¿no? Que todo lo que parece que es como una constante en el Real Madrid también tiene cosas perjudiciales, ¿no? Que es en este caso eso. Bueno, no me quiero centrar solo en esto porque va avanzando la tertulia y quiero hablar un montón de cosas con vosotros. Hoy he planteado fíjate, voy a plantear lo primero, el tema de Konaté, porque ayer yo no lo vi, no he visto el partido. Me han dicho que lió dos tremendas Konaté en su partido ante el Bournemouth. Y bueno, se está hablando mucho de la posibilidad de que Konaté llegue al Real Madrid. Yo planteaba una duda, que también os la quiero plantear a vosotros, a ver qué opináis. ¿Realmente el Real Madrid ficha a Konaté por una necesidad o porque le gusta ese jugador? Porque claro, yo soy de los que a mí Konaté no es que me encante especialmente, pero sí que siento que a lo mejor es por necesidad. Y he pensado, ¿es necesidad o es por incertidumbre? Porque es la verdad que lo del año pasado fue absolutamente una locura. Pero claro, el año pasado teníamos un entrenador que no contaba con la cantera. ¿Realmente creéis que el Real Madrid necesita Konaté? Íñigo, empiezo por ti. Me parece, tu línea argumental me parece súper interesante, porque has tocado varios palos que yo creo que hay que entrar en ellos realmente. El primero, ¿es necesario ahora mismo? ¿Es la figura que más necesita el Madrid, la del central? Yo empiezo a tener dudas y me explico. En el único partido de pretemporada que nos ha dejado ver Tebas, porque nos ha cortado la pretemporada hasta tal punto que solamente hemos visto uno, la verdad es que los defensas que venían con ciertas lesiones y que venían parcialmente tocados estuvieron espectacularmente bien. O sea, yo me parece que a Militao lo vimos a nivelazo, el Rüdiger me pareció que también estuvo muy bien y bueno, luego tenemos a Asensio, que es fondo de armario, y la posibilidad de incorporar a Tchouaméni a la defensa, que él incluso Xavi lo está haciendo, incrustándolo como tercer central en las jugadas defensivas, no tanto en las de ataque, ¿no? Pero bueno, que tenemos suficientes mimbres. Entonces, ¿es probablemente el efectivo que más echa en falta a Xavi o probablemente le eche más en falta a alguien del centro del campo? Respecto a esto, respecto a la calidad o no del futbolista, ahí le tengo que dar paso a Pesky porque es un absoluto consumidor y un experto máximo. Pues mira, nos viene muy bien. Pesky, ¿tú qué opinas? ¿Realmente? Pero justo antes de eso, Rubén, déjame decirte que sí lo dijimos en su momento en el canal, que sí que teníamos nosotros esa información, que el Madrid sí que se aproximó antes pues hace unas semanas al entorno de Konaté y al Liverpool, sobre todo al Liverpool, para iniciar un proceso de negociación y al Madrid le pidieron 70 millones por Konaté antes de... Para llevárselo este verano. Para llevárselo este verano. Con lo cual el Madrid eso en un primer momento lo desechó. Es verdad que el Madrid lo tomó como una cifra inicial de negociación, con lo cual si ya hay precios porque estás dispuesto a negociar, pero está muy, muy, muy lejos de lo que el Madrid puede llegar a pagar. Entonces, con todos esos condicionantes dices... la figura del central es la más necesaria ahora mismo para el equipo. ¿Este futbolista realmente aportaría valor al club? Eso se lo dejo a Pesky. Y lo siguiente, ¿no sería mejor una posición o un futbolista en el centro del campo antes que el de un central? Pues varias dudas. Pesky, ¿cómo lo ves tú? Ya más a nivel futbolístico. Bueno, también evidentemente cualquier tipo de opinión que tengas. Sí, no, decías al principio, lo enfocabas si era necesidad, si convencía realmente su nivel, porque gustaba. Yo voy a empezar por el tema de necesidad. Yo creo que primero tenemos que saber qué tipo de esquema quiere plantear Xabi Alonso en el Real Madrid. Me explico. Si Xabi Alonso, su idea es implementar un sistema con 3 centrales, creo que la figura del central es más que necesaria ahora mismo. Quizás estamos siendo un poco prisioneros del momento por las buenas sensaciones que nos puede haber dejado Militao, incluso Rüdiger en esos minutos que tuvo contra el equipo austríaco, que no me acuerdo nunca el nombre. Pero, digamos Tirol, el punto. Sí, ese es. Pero eso, o sea, quizás también tenemos que poner un poco de realidad al asunto. Y es que Militao viene de lesiones muy complicadas, 2 cruzados, y que a pesar de que en un escenario idílico vuelva a un nivel óptimo, lo más normal es que no pueda aguantar sus piernas un minutaje muy alto, porque va a acabar recayendo en lesiones musculares, porque es normal, es parte del proceso. Y de Rüdiger no sé hasta qué punto te puedes fiar, porque es un jugador que ya está entrando en una edad, creo que son 32 o 33 años, arrastra lesiones crónicas, etcétera. Entonces, para mí, necesidad absoluta. Y respecto, desde el punto de vista del nivel, yo ayer leí
bastantes opiniones en relación a este jugador. Sí que es cierto que ayer no tuvo su mejor partido, también se le atribuyeron unos errores que para mí no eran suyos, sino eran de su pareja, Van Dijk, pero este tío es un jugador absolutamente top, élite. O sea, el año pasado fue el mejor central de la Premier. O sea, la gente focalizó mucho en Van Dijk porque es el jerarca de la defensa, es el que más títulos lleva, el que todo el mundo pues le conoce más, pero realmente el bueno el año pasado fue Konaté. O sea, Konaté fue el central número 1 de la Premier. Es que estuvo absolutamente por encima de cualquier otro. Entonces, desde el punto de vista del nivel, yo no tendría ningún tipo de dudas. Es que me parece que Konaté llega al Real Madrid y se asienta como pareja titular de Hausen sin ningún tipo de dudas. Entonces, pues habría que verlo. Lo que dice Íñigo, quizás ahora mismo podría llegar a ser más prioritario un centrocampista. Pues si Militao y Rudiger siguen con esta tendencia, puede ser. Ahora bien, esto también lo hemos comentado de Íñigo y yo muchas veces en el canal, que es que seguramente las variantes que te da el mercado para esta posición estén más cortas que en el central, porque a día de hoy fichar un centrocampista que te pueda encajar o es directamente infichable porque está en un equipo como el Chelsea, yo me lo invento, McAllister o Enzo, seguro que sería la leche, pero es que son infichables. Y sin embargo, las opciones que tienes, pues no haces tanto match como si podrías hacer con un Konaté, ¿no? Entonces, no sé, yo lo veo así y a ver cómo se acaba resolviendo el tema. Yo también siento que creo que Íñigo está en ese punto también. Y no sé si Pesky, porque es verdad que a Pesky he notado que Konaté le gusta mucho la idea y me fío más de él porque él entiende más seguramente de la Premier que nosotros. Pero yo estoy con Íñigo en que yo creo que el Madrid necesita un centrocampista. Yo creo que el Real Madrid ha dejado salir a Kroos y a Modric y no ha traído a nadie en esa posición, en ese tipo de jugador, en ese rol. Porque a mí, claro, muchas veces cuando digo esto me dicen, no, pero si el Madrid tiene un montón de centrocampistas. Sí, pero que no todos tienen el mismo rol. No es lo mismo Arda Güler que Federico Valverde. Son jugadores absolutamente diferentes. Entonces, el Real Madrid el año viene de ganar la Champions, cree que cambiar a Mbappé por Toni Kroos es mejorar la plantilla y no, porque evidentemente al fútbol se gana marcando goles, pero también es muy importante el rol que tenía Kroos, que era fundamental en el equipo, ¿no? Entonces, sí que es cierto que yo sí he notado que es necesario ese centrocampista. Pero claro, mi duda es la siguiente, porque yo he hecho un montón de trifulcas, un montón de tertulias aquí con gente, con Eloy, con Quillo, con Steizan, con Blanca, bueno, mucha gente que está aquí hablando, y todos llegamos a la conclusión de que realmente luego llega un centrocampista y ¿qué haces? Porque si llega un centrocampista, vamos a poner un nivel alto. Tú dices, Enzo, venga, vamos a poner un Enzo que me parece que está un escalón por debajo de posibilidades de traértelo, de lo difícil que puede ser ahora mismo McAllister, Vitinha o yo qué sé, o Rodri, ¿vale? Vamos a poner a Rodri. ¿Y qué haces? ¿Quitas a Tchouaméni? ¿Quitas a Valverde? ¿Sientas a Arda Güler teniendo el tema de tenis? Entonces, quizás el perfil que tiene que traer Real Madrid es eso que ha hecho siempre, ¿no? El hojarruteo que hace con un jugador y que lo trae joven, pues como hizo con Camavinga, como hizo en su caso con Arda Güler, como no es el caso de Tchouaméni, porque Tchouaméni llega y justo se marcha Casemiro y hace que coja ese título en el titular, pero realmente, ¿qué jugador traerías al Real Madrid en el centro del campo, Íñigo? Bueno, yo creo que es muy difícil esa pregunta. O sea, una cosa es lo que creo que en el club están pensando, que yo creo que va por la línea en la que has marcado tú, que es un chaval joven. De hecho, la gente que informa más cerca del club… Perdona, Íñigo, Sí. que te corté. Claro, porque esto se une a una cosa que quería consultaros. Perdóname haber cortado, Íñigo. No, en absoluto. Es que no he podido ver el vídeo, pero sé que con Collis habéis hablado de esto. Con Collis habéis hablado de un centrocampista joven tal, que me voy a ver luego, pero no quiero mentiros de me he visto el vídeo porque no. Sé que habéis hablado de un centrocampista, de que el Madrid por lo visto habla de que tiene un centrocampista atado. Pues un poco relacionado con esto, quiero también que me contéis. Sí, la rumorología ahora que lo que sale del club es que Juni Calafat tiene hojarruteado, que es la palabra que utilizamos todos ahora, a un centrocampista muy joven, con mucha proyección y bueno, pues que lo tienen probablemente a tiro si hubiera alguna salida, ¿no? Ese es el rumor más plausible en Valdebebas. Y probablemente sea por donde se decante el club, ¿no? Porque yo no veo al club ahora mismo haciendo un esfuerzo tan bestia como el que requeriría un McAllister, un Enzo Fernández,
un perfil de esos, un Vitinha, que yo creo que son imposibles, ¿no? Yo creo que hay que quitárselo de la cabeza. Nosotros no somos un club Estado, somos un club que hay que mirar muy mucho las incorporaciones, porque cualquier metedura de pata te echa atrás las cuentas de un año, es así. O sea, estamos a un Conate, por poner el ejemplo que más está sonando, de que si sale mal, pues probablemente las cuentas del año que viene salgan defectuosas, ¿no? Y yo creo que eso hay que concienciar mucho a la gente de eso, ¿no? Que nosotros, que uno de los méritos gordos del Madrid de estos últimos años es que estamos compitiendo contra gente que le sobra el dinero, o sea, que tiene el dinero por castigo. Y que nosotros, lamentablemente, no estamos en ese escenario. Nosotros estamos en un escenario de mucha contención, estamos en una liga en la que ayer mirábamos el ejemplo del gasto que ha habido este año en fichajes, que si queréis luego entraremos ahí, que ha sido paupérrimo. O sea, del cuarto para abajo hay algunos clubes que no han gastado absolutamente nada. Lo único que han hecho es ingresar. Entonces, nosotros estamos jugando en esa liga y con esas reglas. Entonces, yo creo que hay que olvidarse de ese tipo de futbolistas, de esos Vitinha, de esos McAllister, de esos Enzo Fernández, que realmente sí que aportarían un valor inmediato a la plantilla, pero que son imposibles por nuestras circunstancias. Entonces, yo sí que me decanto más por un chaval joven, alguna promesa, que habrá que mantenerla y tal. ¿Qué implica eso? Pues que claro, que no son minutos desde el principio, que probablemente no vaya a entrar en dinámica del primer equipo desde el primer día. Y entonces ya pues entramos en un escenario distinto que no sé si es el mejor para las necesidades actuales, ¿no? Pero es que ¿tú cómo lo ves? Yo es que quizás el partido contra joder, se me olvida el nombre, macho, Tirol, decía, el Tirol. el Tirol ese, ¿sabes? El amistoso de pretemporada. Por el supuesto. amistoso contra el equipo austriaco, eso es. Quizás salí más reforzado de una idea que tenía preconcebida, y es que no sé hasta qué punto, con los nuevos mimbres que ha traído el Real Madrid, que son Arnold, Hausen, Carreras, este nuevo planteamiento táctico que puede meter Xavi, no sé hasta qué punto puede solucionar los problemas que teníamos el año pasado en el centro del campo. Me explico. Yo en el partido contra el Tirol, a ver, no es un partido que se puedan sacar muchas cosas a relucir porque el rival es el que es, ¿no? Pero sí que vi ciertos movimientos tácticos de meter a Arnold y a Carreras en carriles interiores. Vi a Hausen que una vez tirábamos el bloque para arriba podía ejercer de ese distribuidor, ¿no? Que es fantástico, ¿no? Entonces yo no sé hasta qué punto el Real Madrid puede, ¿sabes? O sea, redimirse de Kroos con estos jugadores. Y en esa tesitura creo que quizás sí que es más necesario, vuelvo a lo mismo, un central. Al final esto, pues luego habrá que ver en la temporada cómo se desenvuelve, pero yo creo que tenemos a jugadores con un perfil muy, muy, muy bueno en cuanto al pie, que son Carreras, Arnold y Hausen, que nos pueden subir ese nivel y nos pueden hacer solventar los problemas de la temporada pasada. Y otro tema que me gustaría tratar respecto al medio del campo, que yo creo que la gente está siendo un poco injusta, porque os digo, o sea, Íñigo, tú antes decías que al final el Madrid tiene unas muy buenas sensaciones con Militao, Rudiger, etcétera, es un poco esperanzador, pero yo creo que la gente se está olvidando de un jugador que a mí al menos me encanta. Sí que es cierto que su temporada pasada ha sido un poco regular y está arrastrando muchas lesiones, que es Camavinga. O sea, es que yo creo que Camavinga es ese tipo de jugador que pones las virtudes de Camavinga en un papel, se las enseñas a Xavi y Xavi dice, escúchame, este es mi mediocampista. ¿Qué pasa? Que, bueno, está teniendo una serie de problemas a niveles físicos, que es cierto que la disponibilidad es una habilidad, hay que decirlo, pero yo creo que al final eso se tiene que poder solventar de alguna manera. Y si se solventa, yo creo que Camavinga va a acabar siendo una pieza fundamental para este equipo de Xabi Alonso. Yo pensé que lo comentaba exactamente eso. O sea, creo que el perfil de jugador perfecto para Xabi Alonso, tienen que describirlo, es un tipo Camavinga, ¿no? Quizás Camavinga el problema que tiene, estoy de acuerdo contigo, es el tema de las lesiones, el tema de que ha alternado muchos momentos en donde parecía que tenía la madurez suficiente como para no meter la pierna y de repente volvía a liarla. Entonces, a mí es un jugador que me fascina, aparte de que me parece muy carismático y también eso creo que siempre ayuda a que el jugador te guste más, ¿no? Esto es como todo en la vida, ¿no? Pero sí es verdad que me da la sensación de que estamos entrando en una temporada de examen final de Camavinga. Creo que Camavinga tiene un examen muy importante esta temporada y que si su nivel o sus problemas físicos no le dejan demostrar que es capaz de aportar, ya no estoy diciendo titular en el Real Madrid porque entiendo que es difícil eso, y yo no le puedo exigir a un jugador que tiene que ser sí o sí titular, porque al final, sobre todo en el centro del campo del Madrid, hay muchos perfiles de jugadores y bueno, pues también intereses, ¿no? Al final Tchouaméni costó mucho más dinero que Camavinga, por ejemplo, pero sí es verdad que tiene que asentarse. No sé si lo sentís, no iba a tocar este tema, pero lo quiero tocar. ¿Sentís que puede ser una temporada de examen y que si realmente no funciona habría que aceptar una venta? ¿Cómo lo veis vosotros, Íñigo?
Sí, yo creo que hay algunos futbolistas que este año se la juegan. O sea, yo creo que uno de los defectos que tuvimos el año pasado es que ninguno dio un paso adelante de los jóvenes. O sea, yo meto en ese saco de los jóvenes a los Camavinga. Tchouaméni probablemente el final de la temporada suya sí fue bueno. Pero los Camavinga, Güler, toda esta serie de futbolistas de esa generación o de ese perfil, el año pasado no dieron un paso adelante. Y muchos de ellos dieron un paso hacia detrás, como fue el caso de Camavinga. Entonces yo creo que este año es el año de su examen, de su reválida. Si este año no están como toca, probablemente esa inversión que hizo el Madrid en su momento, que hay que recordar que fue muy alta, por futbolistas de su edad y sobre todo no solamente la inversión, sino que el Madrid entró en pelea con muchos clubes. O sea, el Madrid apostó mucho por esta serie de futbolistas, entre ellos Camavinga. Si no cumple con las expectativas, el Madrid no te espera, eso por supuesto. Ahora bien, no quiero que se me pase, porque antes habéis comentado todo lo del centro del campo. Yo tengo la sensación de que a Xavi le falta alguien que le dé movilidad al centro del campo. Me refiero, él en principio empezó pidiendo a Zubimendi, eso yo creo que es Vox Populi, también pidió a Florian Wirtz, el club por unas razones o por otras no le dio ninguno de los dos, cada uno por sus motivos, pero yo creo que a Xavi le sigue faltando ese perfil que yo no lo adivino en Camavinga, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es verdad Es que que tiene no lo adivino en ningún jugador, ¿no? en El ninguno de Madrid, los que más allá tenemos. de, entiéndeme lo que voy a decir, entendedme que la gente no se echa las ganas. En que Ceballos es lo más parecido a eso. ¿Qué quiero decir? Correcto. Es ese jugador que no le gusta a Xabi Alonso o da la sensación de que no le gusta. Perdona, Íñigo, continúa. Correcto, no, es que coincido plenamente contigo. Entonces, otra cosa es si ya decimos, bueno, evidentemente ese perfil de futbolista que Xavi parece ser que para su esquema necesita, no lo tiene en plantilla, de hecho está probando con Güler muchas veces en la base de la jugada y probablemente Güler donde mejor rinda sea un poquito más adelante, el último día lo vimos así. Ahora bien, ¿tienes suficientes recursos tácticos como para poder modificar esa cadencia que él tiene para con el resto de futbolistas, pues apañarse el resto de la temporada? Yo creo que sí. Y uno de ellos, uno de esos futbolistas que le tiene que dar en otro orden de cosas, pero un recurso adicional que le haga suplir eso, es Camavinga, ¿no? Y yo creo que estamos ante una terrible importancia para él en esta temporada. Uh-huh. Ya me has tocado el tema de Camavinga, pero quiero tocar otro tema, el tema de Güler. Hemos sacado ese nombre así en claro en un momento. Yo creo que hay muchas expectativas puestas en el jugador. Ya las había cuando se firmó el jugador, también por la manera en la que se firmó el jugador. Quiero decir que todo esto es importante. Es un jugador que le arrebatas al Barcelona exactamente en el último segundo. Eso genera un hype de la hostia, más allá de que Arda Güler en Turquía es como Justin Bieber. O sea, es una cosa absolutamente loca. Y yo, que trabajo para el diario AS, sé lo de las búsquedas, la movida esta de Turquía es absolutamente increíble, lo de Arda Güler allí. ¿Tenéis mucha confianza? ¿Lo que estáis viendo de Arda Güler os convence realmente como para ser ese perfil? Porque recordamos que Arda Güler ahora está haciendo otra cosa que no ha estado haciendo en el Madrid durante estos tiempo que ha estado, ¿no? Pesky, ¿tú lo ves, Arda Güler en esa posición que le quiere poner Xavi? Pues mira, yo en este caso me han llovido una serie de palos tremendas a la hora de hablar de Arda Güler, no porque crea que sea un mal prospecto jugador o porque sea un mal jugador, o sea, yo creo que todos vemos que el chico tiene una habilidad con los pies sobrehumana, que es un fuera de serie. Ahora bien, yo creo que se le está exigiendo algo que quizás a día de hoy no es, y me explico. Creo que Güler tiene una visión tremenda, un entendimiento del juego muy bueno, una calidad con los pies innata, pero creo que a día de hoy le sigue faltando ese motor. La gente lo enfatiza mucho desde el punto de vista físico pues, estético, ¿no? De cómo se le ven los músculos, etcétera. Pero yo lo llevo más a jugadores como Vitinha, como lo fue en su día Modric, jugadores que también puede ser de un perfil físico mucho más bajo, pero que sí que da la sensación de que tocan, reciben, se mueven, pim, pam, pam, que quizás eso a día de hoy no se lo ve a Güler. Y es lo que más me falta. Antes lo comentaba Iñi, de que quizás da la sensación de que rinde mejor arriba. Y yo es que estoy en esa. O sea, me parece que Xavi está apostando por él más en la base de la jugada o en posiciones más retrasadas, no porque a él le convenzca más Güler ahí, sino por pura necesidad. Entonces, yo aquí es donde entro con lo que te decía antes de Camavinga. Es que yo creo que Camavinga va a ser un jugador que a la mínima que esté sano y entronque partidos buenos y tal, es que se va a acabar ganando esa posición. De hecho, creo que fue Statham, que creo que es colaborador tuyo aquí, te llevas muy bien con él, lo Sí, puso en bueno, Twitter. entra de vez en cuando y dice cosas. Es como el Claro, Olmos. Es que yo tengo una gentuza aquí. lo Increíble. comentaba en Twitter y que decía que seguramente el jugador que mejor reciba, se gire y tal en la base de la jugada sea Camavinga. Y yo es que estoy totalmente en eso. Es que creo que la pieza para esa base de la jugada va a ser Camavinga. Y Güler,
es que yo quiero verla arriba, no abajo, porque creo que a día de hoy le falta ese motor y nos priva de ver donde realmente es bueno, que es en ese último pase, en ese golpeo, donde es que es bestial. Es que es un jugador que yo creo que en posiciones más adelantadas lo normal es que se le caigan los goles y las asistencias, porque es que Hay tiene que, una visión y todo bestial. hay que decir que Pesca, aparte de parecer su huevo a Joao Félix, tiene muchas visiones muy parecidas. Entiendo que te lo han dicho 500 veces esto. Es que además, Lo de entra Joao también. Félix. Sí, No, ¿no? solo me dijeron una vez en el canal de Collins en los comentarios y ya está. No, no sé si será el perfil este que te has cogido, tío, pero absolutamente clavado. Me pasa también porque entra Alejandro Ruiz, no sé si lo conocéis, Alex, bueno, es un chico también que habla muy bien del Madrid en Twitter y es clavado a Vitiña, tío. O sea, tengo aquí todos los jugadores. Íñigo, tú y yo, pues eso, Florentino y Xabi Alonso. Yo me quedo con Florentino, tranquilo. Tema de Güler, ¿cómo lo llevas tú, Íñigo? ¿Te convence o no te convence? Pues yo estoy muy con Pesky. A mí es un jugador que me gusta más cerca del área. Es verdad que el Madrid es un equipo teóricamente que quiere ser dominante, va a estar cerca del área, pero no sé si todavía me da la sensación de que puede ser ese jugador que en los partidos grandes, en donde te juegas las habichuelas, pueda ser ese pegamento de una parte con otra. Sí, hay ciertas dudas, ¿no? Pero vamos a ver, yo ahí con el tema de Güler, yo voy a lo que se necesita para ser jugador grande del Madrid si ocupas una posición del centro del campo hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas? Calidad, mucha calidad, personalidad y gol. Y yo creo que este chaval tiene las tres. Entonces, teniendo esos tres ingredientes que son los más difíciles, luego ya habrá que buscar algún acomodo. Ahí está Xavi para romperse la cabeza y decir, oye, no sé si en la base, en el pico, en la cresta o donde sea. Pero con esas condiciones tiene que jugar. Vamos a ver. Recordemos que este es un chaval que tiene 19, 20 años, es un chavalín. Punto número 1. Punto número 2. Tiene una presión encima tremenda porque lo que tú decías, Rubén, es que tiene un país detrás. Y no es un país cualquiera, es un país como el turco, que tiene millones de habitantes, que además es un país extremadamente futbolero, con una presión encima alucinante, y el chaval lo ha sabido llevar porque la selección es el número 1, es el jerarca, es el que lleva el juego, etc, etc. Y luego es un chaval que tiene mucho gol. O sea, cuando empezó debutando en el Madrid la primera temporada, sus apariciones prácticamente se contaban por goles. Entonces yo creo que con esos ingredientes no debería de salir mal. Si sale mal es porque alguien está haciendo regular su trabajo, ¿no? Bueno, pues veremos, porque yo sí que tengo mucha esperanza. Vamos a hablar del presentado ayer, Franco Mastantuono, porque también hay para mí un hype grande con este jugador. Todos somos muy Franco Mastantuonistas y hemos visto exactamente 10 minutos del jugador, tampoco mucho más. Pero sí es verdad que todos los entendidos del fútbol hablan muy bien de él. Es un jugador que parece que tal. Yo tengo una pedrada, y os la quiero decir, y es que me da la sensación de que acabará siendo titular esta temporada. O sea, es mi sensación, pero no, repito, porque no lo he visto jugar mucho, pero por lo que cuentan, más la necesidad que tiene el Madrid, creo que acabará jugando de titular. No sé qué os parece este fichaje, ¿os gusta, no os gusta? ¿Sentís que hay que darle mucha paciencia? Ahora voy a empezar otra vez por Pesky. ¿Qué te da, Franco, a ti, Franco Mastantuono? Pues mira, tú decías que crees que acabará siendo titular y yo Sí. te la cambio. Yo creo que va a empezar siendo titular. Sí, O sea, creo que sí, quizás contra los Osasuna no, porque acaba de venir y tal, pero creo que a partir de las 5 primeras jornadas, a la que deje unos detalles buenos, yo creo que Xavi va a apostar por él. Y de hecho, esto lo comento mucho, el hecho de la famosa llamada que tuvieron Xavi y Franco. Yo creo que, vamos, en esa llamada se puso el nombre de Florian Wirtz encima de la mesa y que Xavi Alonso busca en Franco Mastantuono su Florian Wirtz. Entonces, yo creo que la posición de Brahim el otro día contra el Tirol, me acuerdo del nombre, es la que va a ocupar Franco Mastantuono. Entonces, yo tengo muchas ganas, tampoco es que la haya visto en exceso, sí que he hablado con gente que la ha podido ver más y te lo cuentan, vamos, como a mí me gusta bastante las declaraciones que se dicen en Argentina mucho, que te dicen, primero fue Di Stéfano, después Maradona, después Messi y luego Mastantuono. Entonces, a ver, quizás es un poco hipérbole, ¿no? Pero te da a entender la clase futbolista que tenemos entre manos, porque también hay que decir que de River en estos últimos años han salido auténticos cracks como Enzo Fernández, el Diablo Echeverri, Julián Álvarez, etcétera, etcétera, y con ninguno se ha escuchado estas narrativas como si se ha escuchado con Franco, ¿no? Entonces, yo tengo un hype tremendo, tremendo, porque encima da la sensación de que es esa persona estrella, tío, o sea, es ese chico del instituto de Estados Unidos que es quarterback, que lleva la chaqueta, que se lleva las tías, o sea, pues da la sensación un poco que es esa, ¿no? Porque es un tío que estrella mundial en el fútbol, incluso era creo que el mejor de Argentina en el tenis, o sea,
da la sensación de que Sí, este sí, chico iba para tenista, es verdad. Lo que dice Claro, Pesky, claro, iba no. para tenista, lo tuvo que escoger. Entrenó además, ¿cómo se llama? Coria, me parece que le entrenó Sí, sí, durante sí, un sí, sí, tiempo. es que creo que fue el mejor de toda Argentina en un periodo de tiempo como jugando al tenis, o sea, una locura. Es que, ya te digo, tiene esa estrella, ¿no? Encima el chico es guapete, tal, pues eso, o sea, yo tengo muchas ganas de verle, de verdad, tengo un hype tremendo y ojalá pueda salir bien. Yo creo que tiene esa estrella para triunfar en el Real Madrid. Íñigo, ¿tú también estás como Pesky, como yo, hipeado o no? Exactamente igual. O sea, hay tantas expectativas sobre este chico que da miedo. Yo, siguiéndolo en la cadena de símiles, me ha gustado mucho el de Pesky del quarterback del instituto, pero yo lo pongo como todos los madridistas sabemos que hay un regalo, ¿no? Que lo tenemos escondido en la casa, que además creemos que es un regalazo y estamos deseando abrirlo, ¿no? Y nos puede la impaciencia a la hora de decir, joder, voy a abrirlo porque es que me espero cualquier cosa, de un Ferrari para arriba. Entonces, yo creo que tanta expectativa que ya casi da hasta miedo, ¿no? Pero vamos a ver, analizándolo ya un poco más fríamente, y estoy contigo, Rubén, que prácticamente la mayoría hemos visto partido y medio, ¿eh? Yo reconozco que he intentado consumir un poco más, me he tragado partidos enteros de River para intentar verle, para intentar analizar cositas, porque hemos hablado mucho de él. Yo sí que tengo la sensación de que es un futbolista distinto, ¿no? Por lo menos por lo que atisban las imágenes que hemos visto hasta ahora. En el sentido de que parece que tiene una gravedad distinta al resto de los futbolistas en las piernas. Siempre pongo ese ejemplo. Me da la sensación de que sus piernas caen al suelo a distinta gravedad del resto de los mortales. Y eso se lo aprecias en muy, muy pocos futbolistas. Yo el otro día comparaba en ese sentido a Franco Mastantuono con Lamine Yamal. Me cayeron palos por todos lados por hacer esa comparativa. Pero no más allá, sino lo que quería reflejar era que me da la sensación de que tiene el mismo juego de piernas. O sea, cuando Lamine Yamal ejecuta un regate que sea súper fácil, da la sensación de que él, ya te digo, que tiene otra gravedad en las piernas, o sea, que el resto de los futbolistas le caen las piernas antes al suelo que a él. Pues yo a Franco le veo un poquito parecido, ¿no? Ese regate fácil, ese regate bonito, que parece que está jugando contra niños más pequeños que ellos, ¿no? Pues eso sí que se lo adivino. Y eso hace que, claro, que la gente haya cogido un hype con él. Y no solo eso, sino que además me parece que es un chico con una personalidad arrolladora. Y leía en su momento que el muñeco Gallardo, entrenador actual de River, apostó mucho por los jerarcas en su etapa de River, ¿no? Por futbolistas hechísimos, con muchísima personalidad, curtidísimos en el fútbol argentino, y de repente le surge este chaval, él le pone, pero no solo es que le ponga, sino que encima en su segundo partido hay un penalti en un momento crítico y va el chaval y dice, no, muñeco Gallardo, este lo tiro yo. Eso me parece algo de otro planeta. ¿Por qué? Porque es como si, haciendo la comparativa, es como si en el Madrid de los Modric, Casemiro, de repente aparezca un chaval de 16 años, le quite el balón a Mbappé y diga, chato, que lo tiro yo. ¿Estamos locos o cómo es esto? Pues eso es lo que ha hecho este chaval en una entidad como River, que River es el club por excelencia junto a Boca en Argentina, ¿no? Con lo cual, pues oye, eso me da unas expectativas tremendas. Bueno, tocados ya unos cuantos temas, quiero tocar para el final dos de los dos brasileños. Quiero hablar de Vinicius y quiero hablar de Rodrigo. Vamos a hablar primero de Vinicius y luego ya hablamos del tema de Rodrigo, la posible salida o no. También quiero saber vuestra opinión. Del tema de Vinicius, lo hice el otro día en las tertulias que tuve. Quiero saber si os preocupa realmente. Es verdad que Vinicius, yo creo que desde el tema del Balón de Oro no ha estado bien. Tampoco estuvo bien en Madrid en general la temporada pasada. Quiero decir que no hay muchas notas positivas más allá de que los goles de Mbappé o un poco Valverde o Courtois, ¿no? Que quizás estuvieron más o menos bien. Pero no está bien y sobre todo yo siento como que se le apaga un poco esa llama, ¿no? Era un jugador que yo lo que me valoraba muchísimo de Vinicius, más allá de su calidad, de los goles, las asistencias que daba, es que era un jugador que lo intentaba siempre, ¿no? Y quizás estamos viendo que está perdiendo un poco esa llama. No digo que la haya perdido, digo que está un poco apagada. ¿Estáis preocupados con el tema de Vinicius? Y sobre todo, hay corrientes de gente que cree que a lo mejor Vinicius debería salir del equipo. Yo soy de los que piensa que no, evidentemente, pero ¿os preocupa el momento de Vinicius con lo que ello acarrea? Contando que Vinicius es un jugador, al igual que Mbappé, que ocupa un puesto dentro del once titular seguro durante mucho tiempo. Evidentemente, luego Xabi Alonso puede tomar medidas y puede decir, oye, no juegas. ¿Qué pasó contra el Paris Saint-Germain? Paris Saint-Germain no iba a jugar. Vinicius finalmente, por lesión de Arnold, acaba entrando, ¿no? Porque tiene que meter a Valverde en ese lateral y juega con 4-3-3. Pero ¿os preocupa la situación en la que vive Vini? Empiezo ahora contigo, Íñigo. Mira, yo en el caso de Vinicius reconozco que no soy nada imparcial. O sea, para mí es mi futbolista preferido de la plantilla, sin ninguna duda. Y me parece que
tengo la absoluta seguridad de que va a dar la vuelta a la situación. Ya te digo que no soy imparcial. ¿Pero por qué? Porque creo que es un chaval que desde el principio lo tuvo todo en contra, ¿vale? Hay que recordar que este es un chaval que llega al Madrid y hay uno de los del equipo del pueblo que le muerde la cabeza, pero literal, o sea, que le pega un bocado en un partido de fútbol, ¿no? A partir de ahí, toda la prensa patria se le echa encima diciendo que ficticius, que no sé qué, que el triatleta, que nada y no sé qué, y el chaval le da la vuelta a la situación y acaba siendo el mejor de largo y interviene decisivamente en 2 Champions para el Madrid con menos de 24 años. Me parece algo que si lo cogieran los americanos, hacían un storytelling que te ponían una película probablemente dirigida por Spielberg, ¿no? De cómo un chaval con absolutamente todo en contra, todas las críticas de la afición, silbándole cada vez que cogía la pelota, con todo el Bernabéu sabiendo que si se quedaba solo delante del portero, ni tan siquiera iba a dar el portero, iba a dar al aficionado de la fila 17. Bueno, pues ese chaval se transforma en el mejor futbolista del mundo. Con lo cual, una persona que hace eso, desde mi punto de vista, para mí un futbolista que hace eso, va a volver las veces que haga falta. Y yo estoy convencido de que va a volver. Empezamos con esta temporada diciendo, o el final de la temporada pasada, que es que el problema que tenía Vinicius es que no presionaba. Bueno, el otro día hemos visto que presionó como un lobo. Ahora lo único que falta es que vuelva a su senda de rapidez, tal. Yo considero que el problema de Vinicius, sobre todo el año pasado, fue físico. Es un futbolista eminentemente eléctrico, ¿vale? Que todo lo que hace lo hace a una velocidad 3 pasos por encima del siguiente, y si no tiene ese físico, si no tiene esa punta de velocidad, pues la mayoría de sus prestaciones caen. Yo creo que ese es su mayor problema y yo creo que están en ello y que lo van a corregir. Es mi opinión, pero ya te digo que soy muy poco parcial en esto. No, y me vale, o sea, que cada uno puede tener su opinión, tanto como el que cree que hay que venderlo porque es el momento de sacar el mayor dinero, como el que piensa, oye, hay que quedárselo. Yo también soy de los que creo que se tiene que dar y que además creo que tiene baja suficiente como para que la gente tenga un poco de paciencia. Pero sí es cierto que como empieza la temporada, vuelva a tener partidos espesos, tal y cual, al final lo hemos hablado antes del tema de la exigencia de este equipo. Es que el Madrid, la afición del Real Madrid ha pitado a Zidane y ha pitado a Cristiano. Pues imagínate si no puede llegar a ese punto con Vinicius, ¿no? Pesqui. Yo, joder, la voz. Entronco con lo que decíamos antes de Camavinga, de que es un jugador que se va a jugar la temporada. Yo creo que no es solo él, va a haber muchos y entre ellos Vinicius, que tiene una situación bastante particular a nivel contractual, porque recordemos que después de esta temporada le quedaría un año de contrato, está la negociación ahí en curso, es algo a tener en cuenta. Dicho lo cual, yo también soy bastante parecido a Iñi, para mí Vinicius, bueno, yo soy un Vini lover absoluto. Ahora bien, como te digo esto, y creo que por lo que ha sido, lo que comentaba Iñigo, vamos, de que al final ha sido un jugador que estaba en el punto de mira de toda la prensa, de los antimadridistas, etcétera, y que a pesar de eso ha podido redimirse y llegar a ser el mejor del mundo, creo que eso le da rédito para que, oye, mínimamente confiemos en que pueda volver al nivel de top mundial. También creo que tenemos que ser coherentes con lo que estamos viendo. Vinicius desde 2025 es un jugador que, lo decías tú, parece ser que la llama se le ha, vamos, no es que se la haya pagado, es que prácticamente se la ha pagado y la han metido 100 metros debajo del suelo, ¿no? Es algo bastante curioso porque ya es que también da la sensación, no es que no lo intente, es que, o sea, cuando lo intenta no le sale y parece ser que eso hace que no lo vuelva a intentar. A mí, un dato bastante demoledor es el del Tirol, hizo cero intentos de regate, Vinicius, contra el Tirón, o sea, me parece algo bastante llamativo en partidos también el año pasado, por ejemplo, el clásico de Liga, el del final, contra Eric García, que era el que le está cubriendo, no se va ni una vez de Eric García. O sea, es algo que te llama la atención, ¿no? De Vinicius, que es un jugador que donde más brilla es en ese 1 para 1, en ese tal. Entonces, yo estoy un poco preocupado, pero lo que decía Íñigo, o sea, es un jugador que al final su mentalidad en el Real Madrid nos la ha demostrado a todos y tenemos que confiar. Ahora bien, si no consigue cambiar la situación, ojo a los escenarios que se pueden plantear, porque creo que el del contrato es algo que está encima de la mesa y cuidado. Claro, es que tiene Pesquito que ese tema y creo que es relevante, y es que Vinicius entraría el próximo verano en ese verano alarma, ¿no? Que se dice, ¿no? Claro. El caso de Konaté, exactamente el mismo, que es el verano previo a acabar tu contrato, en donde el Real Madrid debería saber si lo quiere renovar o lo vende, evidentemente. Entonces es verdad que es una temporada tal. Quizás es porque yo soy muy como Íñigo y pienso que lo va a cambiar todo, ¿no? Yo creo que al final yo también lo creo, me costaría pensar, fíjate, voy a hacer una reflexión, me costaría pensar
que si al Madrid le va bien, no significa que a Vinicius le vaya bien. Me explico. En un contexto en el que empiecen a funcionar el Madrid, Xabi Alonso gane partidos, me cuesta ver que Vinicius no acompaña al equipo. No sé si a lo mejor a un nivel en el que tengamos las dudas de quién es el que lidera el equipo, Mbappé o Vinicius, que para mí siempre diré que es Mbappé por lo que ha significado su fichaje, por los goles del año pasado, por tal y cual. Pero sí que sea un jugador importante. A mí me costaría ver ese cisma, porque claro, si entramos en otra temporada en la que el Real Madrid, toquemos madera, no le pase lo del año pasado, que era un suplicio verle jugar, perder un montón de partidos, no luchar títulos y demás, pues hombre, ahí entiendo que la crítica es generalizada, pero también le caerían palos a Vinicius. Pero claro, me costaría ver en un contexto positivo que a Vinicius no le fuera bien. Dicho esto, por cierto, hay más de 440 personas conectadas. Dar las gracias a todos. Evidentemente también a Íñigo y a Pesky por estar aquí. La gente que nos está viendo desde YouTube, darle a like al vídeo, suscribiros al canal. También la gente que esté viendo este vídeo bajo demanda, que evidentemente lo subiré un poquito más tarde. La charla, darle a like, suscribiros al canal. Aprovechad porque además es gratis. Eso es lo bueno. Todo lo gratis en España nos gusta mucho. Y bueno, a la gente que nos está viendo desde España también. Y en Twitch a la gente que le da a seguir, evidentemente, al canal. Si alguno quiere soltar alguna suscripción, bien, pero que tampoco es una cosa que nos volvamos locos. Dicho esto, ya voy a entrar con el último tema, que no os quiero quitar mucho más tiempo. El tema de Rodrigo. Yo es un tema que estoy tocando muchísimo durante todo este verano porque incluso hoy he subido un vídeo haciendo un pequeño resumen de lo que para mí ha sido todo el caso Rodrigo, más cómo lo veo ahora en final de mercado. Para mí Rodrigo es un jugador que en cuanto acaba la temporada, yo lo veía fuera del Real Madrid, más que nada porque pensaba que él lo quería y segundo porque pensaba que el Real Madrid entendía que iba a hacer una pequeña revolución y ahí el hombre flojo era Rodrigo porque era el jugador por el que más dinero podía sacar el Real Madrid dentro de vamos a igualar cuentas si fichamos mucho, ¿no? Estamos a día 16 de agosto. Rodrigo sigue en la plantilla. Rodrigo sigue en un papel para mí secundario. Creo que Xabi Alonso y él supongo que tuvieron una conversación antes del Mundial de Clubes, pero creo que la mayor conversación que tuvieron fue los minutos que le dio a Rodrigo durante ese Mundial de Clubes, porque todos sabemos que si Ancelotti hubiera sido entrenador del Mundial de Clubes, Rodrigo y Vinicius hubiera sido la delantera del Real Madrid durante todo el Mundial de Clubes. Gonzalo no hubiera aparecido. Entonces, yo os pregunto mucho ¿por qué pensáis que va a pasar con Rodrigo? Porque ahora se ha hablado de esa posibilidad del Manchester City. Yo tengo claro que si el Manchester City entra a la operación, se va a hacer. Ahora no sé si es humo, no es humo, si realmente es un pequeño interés, si no lo tienen todas las cosas. Pero si realmente el City quiere a Rodrigo, me costaría pensar que eso no se hiciera. Por las tres variantes. Creo que Rodrigo es el destino perfecto. Creo que Rodrigo le pueden pagar el sueldo que pida y creo que el City está más capacitado, lo ha dicho antes Íñigo, abrir un poquito el grifo, sale un poquito más de petróleo, tenemos más dinero y podemos pagar un traspaso. Realmente primero quiero que veáis qué opináis de la situación de Rodrigo, si es recuperable, si se queda o no, y segundo, si creéis que va a salir. Íñigo, empiezo por ti. Bueno, este tema, yo estoy contigo, es el culebrón del verano, ¿no? Entonces, aquí podríamos sacar aristas y estar hablando de él, pero horas y horas y horas, y nos comemos este directo y hacemos un 24 horas con Rodrigo. A ver, yo por ir un poquito, centrar un poco el tiro, porque si no nos extenderíamos muchísimo, ir a lo actual, yo opino que no va a ser tan fácil, me refiero. Para que el Rodrigo salga se tienen que dar dos situaciones. La primera es que el Manchester City ponga encima de la mesa del Real Madrid un montante superior a los 100 millones de euros, que eso, por mucho que sea el Manchester City, que estoy de acuerdo contigo, que le dan al grifo y sacan más pasta, pero no es sencillo porque por pocos futbolistas... Perdona, Íñigo, ¿tú crees que porque yo conté eso, ¿no? A mí lo que me hicieron llegar es que el Real Madrid tasaba a Rodrigo entre 100 y 120. Siempre me ha hecho mucha gracia eso, porque es, entre 100 y 120, pues te doy 100, claro, evidentemente. Si me das la posibilidad, no te voy a dar 120. Pero sí que yo siento que el Real Madrid, si le llegan 85 más variables, me costaría pensar que no lo suelta. Me costaría pensar, Íñigo, es mi opinión, no digo que tal. No sé si tú lo ves igual. ¿O crees que es que realmente el Madrid va a pedir esos 100? Es que es la duda que yo tengo. O sea, yo si me tuviera que lanzar la piscina, si tuviera que apostar, dices, oye, aquí hay que apostar, sí o sí, y tienes que decir algo. Yo creo que acaba saliendo, pero por bastante menos de 100 millones. Tengo la sensación, porque el resto de opciones las veo muy complicadas. Y vuelvo a lo mismo. El Madrid a día de hoy pide más de 100 millones por él. Y 100 millones por un futbolista no es tan sencillo. O sea, es verdad que la Premier está pagando burradas, pero si te pones a mirar finalmente los montantes totales de más de 100 millones de futbolistas que han salido por más de 100 millones, es que no salen tantos. Igual salen 6, 5, 6, no sé exactamente, pero habría que contabilizarlos. Y seguro que nos llevamos una sorpresa y no son tantos. Esa una. Y la segunda es que
Rodrigo, entre unas cosas y otras en el Madrid, probablemente esté por encima de los 7 7, creo que se netos, lleva. 7 limpios se lleva. 7 limpios con variables y tal. Hay que recordar que el Madrid, siempre todos los futbolistas perciben una cantidad alta en variables porque al final el Madrid normalmente acaba consiguiendo sus objetivos. Con lo cual ya se pone una banda salarial alta. Y él está, para poder salir del Madrid, pidiendo una banda salarial que supere en eso pues un 30% más, incluso un poquito más. Futbolistas que estén en torno a los 11 o 12 netos, en el Manchester City hay 3. Y en la Premier, o incluso 2 en el Manchester City. Y en la Premier, 7. Entonces, estamos juntando dos variables que no son fáciles. Una, que se paguen más de 100 millones por un futbolista y que luego Rodrigo pase a ser el quinto o sexto mejor pagado de la Premier League. A priori se me antoja complicado. Que luego por algún sitio de los dos se rebaja, metemos la tijera y cortamos. Bueno, es que alguien entonces está cediendo en sus pretensiones. Da la sensación de que Rodrigo no está muy por la labor y da la sensación de que el Madrid tampoco. A partir de ahí, ¿qué va a pasar? No lo sé. Eso uno. Y luego déjame que haga otro matiz o una sensación. Claro. Y es que estoy viendo un poco alucinado cómo el madridismo se está decantando por casi con optimismo por la salida de este futbolista, ¿no? Y yo creo que ese optimismo va en relación a que todos pensamos que va a salir Rodrigo y vamos a coger otro cromo fantástico de estos de lo que quieras, porque así como si estuviéramos jugando al FIFA y lo vamos a cambiar a pelo un Konaté que nos va a dar un rendimiento brutal en la defensa o incluso por un centrocampista, ¿qué tal? Pero es que igual no es así. Entonces, yo tengo la sensación de que paradójicamente el madridismo ha transformado su enfado con Rodrigo en una esperanza y en casi un optimismo con que este tío vaya a salir y es todo, joder, a ver si sale, a ver si es... Y casi lo vamos a celebrar como un triunfo. Yo digo que es un futbolista que es capaz. Yo, fíjate, si tuviera que... Yo no soy de los madridistas que en su día priorizaban a Rodrigo frente a Vinicius, que ha habido muchos, y seguro que alguno tenéis algún conocido que muchas veces te decía, no, yo es que prefiero a Rodrigo que a Vinicius porque me parece mejor. Yo no estoy en esa, ni muchísimo menos. Pero para que veáis hasta el punto que ha llegado a tener confianza el madridismo en este futbolista, que lo ha puesto muchas veces por delante de Vinicius. Bueno, pues yo no estoy en esas, pero sí que reconozco que es un futbolista capaz de reventar un partido de máximo nivel de Champions League. Esto no es poca cosa. Entonces, a mí ese tipo de futbolista no me sobra en la plantilla. Es verdad que luego puede ser una bomba de relojería y que si el año pasado ha sido un elemento incómodo al Madrid jugando de titular indiscutible, este año si no lo es todavía más, sí, pero eso es un jaleo de Xabi Alonso y que estará en el debe del entrenador intentar acomodarlo y, bueno, pues oye, intentar contentarlo como pueda. Pero no me voy a sumar a esa corriente del madridismo y decir, es que yo con optimismo exacerbado quiero que lo vendan. Oye, macho, yo creo que tenemos un activo ahí que os se vende muy, muy, muy bien y sobre todo a un competidor directo para nosotros como es el City, o yo no lo soltaba, pero es más, en la banda esa que tú has dicho antes, Rubén, de los 100-120, yo me iba a los 120, incluso un poco más, porque yo creo que la ocasión lo merece. Pesqui, ¿cómo lo ves tú? Y luego te doy yo una opinión que tengo relacionado a eso, porque yo sí que soy de los que creo que por las tres partes lo mejor es la salida, pero ahora lo comentamos. Pesqui, dime. Pues mira, desde el punto de vista que decía Íñigo de que el madridismo da un poco la sensación que se lo quiere quitar, yo soy de la otra parte en el sentido de, yo creo que Rodrigo nos ha enseñado ya sus cartas en el Real Madrid, me explico. La temporada de hace 2 años, creo el día previo a la final contra el Borussia, sale la famosa entrevista esa a decir que poco más, que el City era el mejor equipo o el que mejor jugaba, que estaría, bueno, dejaba la puerta un poco abierta a un movimiento contra el City el día previo a una final de la Champions en el cual él había sido titular absoluto, hay que decirlo. La temporada siguiente, una vez él había sido el titular en el Madrid, había ganado Liga y Champions, coge, Ancelotti sigue apostando por él sin ningún tipo de problema, su titular, y sin embargo él saca por algunos medios de difusión, como creo que era WhatsApp, etcétera, decir que bueno, que solo los tontos se olvidan de la R, que tal, que cual, iba lanzando sus misiles, ¿no? Entonces, yo me pregunto, si Rodrigo, siendo titular indiscutible en el Real Madrid, teniendo los galones que le daba Ancelotti, ¿ha liado estas? ¿Cuáles nos iría a liar en un escenario en el cual Xabi Alonso le pusiera de suplente de manera regular? O sea, a mí es un poco... Yo no dudo en absoluto el nivel, lo decía Íñigo, es un jugador que ha dado unas cosas en Champions que muy pocos han dado. O sea, es un tío que te ha reventado partidos contra el Manchester City, contra el Chelsea, contra un montón de equipos. O sea, yo no dudo de su calidad técnica. Ahora bien, me deja dudas su comportamiento y si realmente puede ser una bomba de relojería para el equipo. Además, hay que añadirle que el Real Madrid parece que
ya ha puesto ciertas piezas a nivel de planificación, os lo comentábamos antes. Franco Mastantuono ha costado, no sé si eran 30, 40, pero sumándoles impuestos, etcétera, creo que son un montante de en torno a unos 60 millones. O sea, te quiero decir, el Real Madrid ha puesto pasta, entre otras cosas, porque yo creo que daban por hecho que este jugador se va a acabar o se iba a acabar resolviendo su futuro este verano. Entonces, a mí desde ese punto de vista lo miro así un poco preocupado, porque digo, es que tiene que salir ya. No porque le tenga algún tipo de inquina al jugador o porque piense que es malo, sino porque es que la situación actual de la plantilla es esta. Y luego, desde el punto de vista de a dónde creo que puede irse y tal, yo creo que es el único que nos encaja por todas las variables que hay en la ecuación. Yo creo que es el Manchester City. Lo comentaba antes Íñigo de que es difícil que un equipo pague en torno a los 100 o las cantidades que ponga el Madrid en lo que lo tase. Y yo no estoy tanto en eso, sino que creo que es difícil el hecho de que se den las dos condiciones a la vez. Es decir, el salario y el traspaso. Porque hemos visto muchas veces a equipos de la Premier League pagar sin despeinarse. Bueno, el Liverpool ha pagado 95 por Ekitike, el Manchester City pagó hace años 100 o 120 por Grealish. O sea, creo que no es tanto el problema de pagar el traspaso, sino pagar el traspaso y la ficha. Es lo que comentaba antes Íñigo, de que realmente a lo largo de la historia hay pocos casos en los que se haya pagado un montante muy desorbitado en traspaso y además se le haya dado un sueldo espectacular, como es el que parece que está pidiendo el Camp Rodrigo. Entonces, desde ese punto de vista, me cuesta ver una solución a esto y creo que la única va a acabar siendo en Manchester City, por lo que tú decías. Es un equipo que es particular en eso, ¿no? Entonces, ojalá se pueda resolver de la mejor manera todo esto. Yo, decir que no. Íñigo me ha abierto los ojos en una cosa que no tenía ni idea. Íñigo, así que te lo agradezco un montón. Yo no sabía que había tan pocos jugadores que pasaran los 10 millones de euros, o sea, los 10 limpios. Pensaba que en la Premier eran bastantes más. No tenía esa conciencia. Es verdad que eso abre un prisma diferente. También es verdad que creo que Rodrigo es de esos jugadores capaz de poder cobrar ser uno de esos elegidos. Es verdad, pero claro que es verdad que al final es una operación que tienes que no es cualquier operación, que será una operación en la que te metes desde principios de junio, no te metes a finales de agosto, rápido y corriendo. En eso estoy de acuerdo. Yo con Rodrigo siempre he tenido la misma opinión en este mes. O sea, yo lo que creo es que para mí es un problema para las dos partes. Les voy a explicar. Es un problema para el Madrid y es un problema para Rodrigo. Primero porque Rodrigo, estoy con Pesky, es un jugador que yo creo que ya no va a admitir no ser titular. Y cuando digo no va a admitir es que los jugadores son muy egoístas. Todos los jugadores, por lo general. En año de mundial, por eso es que es la segunda parte que iba a tocar con esto. Me parece los jugadores son egoístas y me extrañaría que Rodrigo, siendo titular en el Real Madrid en la banda derecha, exija jugar en la izquierda y no le importe ser suplente. Me explico. No puede haber un cambio tan drástico de mentalidad de Rodrigo de decir, no, es que no es que seas titular de Madrid, es que además quiero jugar por la izquierda. Y de repente, dentro de 3 meses, pases y seas un suplente de lujo, porque es un suplente de lujo, sería un suplente de lujo, pero a mí la sensación de que no sería titular en este Real Madrid, por lo que le ha explicado Xabi Alonso. No es el jugador que quiere Xabi Alonso en la plantilla. Eso como primera cosa por parte de Rodrigo. Yo decir, yo si fuera Rodrigo, si fuera un tío, un amigo de Rodrigo, un primo, de lo que sea, todos estos como se dice, los ambientes cercanos de los jugadores que se cansan de decirles que son muy guapos, que siempre digo la misma y que hay a veces que, oye, es muy guapo, pero tienes que quizás ver esto, ¿no? Vale. Eso es como primera cosa. Segundo, es año de mundial. Es verdad que aquí Tavero, mi compañero del diario, siempre me dice lo mismo. Me dice, Rubén, mira, tal y como está Brasil ahora mismo y siendo Ancelotti el entrenador, por poco que juegue en el Real Madrid, va a ir convocado. Bueno, sí, pero veremos, porque tampoco sabes el año que va a hacer los 2 o 3 brasileños de turno de ese punto que puedan ser titulares en sus equipos y que puedan ser más importantes. No digo que no, pero es verdad que con Ancelotti tiene quizás una baza más importante que le conoce. Pero sí es verdad que para el Madrid es un problema. Y voy a explicar mi manera de verlo, es mi opinión. Tú has firmado a Mastantuono, tienes a Arda Güler, bueno, que ya lo hemos hecho hacia el centro del campo, tienes a Brahim, que es un suplente de lujo, porque es un suplente que además está contento, no le importa no entrar de inicio. No significa que no diga que Brahim no quiera ser titular de Madrid, sino que no tiene problema de ser suplente. Tienes a Gonzalo, que te lo quedas en la primera plantilla, porque además confías mucho en él, y tienes a Endrick. Más 2 puestos que tienes fijos, que son Mbappé y Vinicius. Lo que yo a mí me gustaría es que por dar minutos a Rodrigo quites oportunidades a otro jugador.
Eso es lo que yo no quiero que llegue al Madrid, porque has hecho una apuesta muy fuerte con Mastantuono, parece que la quieres hacer con Hendrik porque le vas a dar el 9 y porque es un proyecto de futuro, y la tienes con Gonzalo. Que sé que son perfiles diferentes, pero estamos hablando de que el Real Madrid como mucho va a jugar con 3 posiciones en ataque o 2, y 2 las cubren Vinicius y Mbappé normalmente. Entonces, me costaría ver en un contexto en el que Rodrigo se sienta cómodo en ese punto. Y sobre todo, me costaría ver un punto en el que eso no vicie en el vestuario y sea un problema. Eso es quizás mi visión, que a lo mejor luego Íñigo llega, Rodrigo, y dice, oye, pues acepto, he tenido una temporada muy mala, voy a intentar luchar por mi puesto, lo lucho y lo gano. Pero me costaría verle en ese punto. No sé, pero yo coincido, Rubén. O sea, el argumento tuyo lo compro absolutamente, además lo hago mío. Ahora bien, hay que saber que se tienen que dar las dos circunstancias que os he dicho antes y que es posible que no se den. Entre otras cosas, que la realidad nos dicta que si no, que hay algún problema, porque si no se hubiera hecho ya. O sea, es decir, me parece tan demoledor el argumento que habéis utilizado, que además vais en la misma línea los dos, que si se hubieran dado que el Manchester City pudiera poner más de 100 en la mesa y que Rodrigo aumentara considerablemente su banda salarial, se hubiera marchado ya, seguro. O sea, es que no hay duda en eso. Si no se ha producido eso, sabiendo todos dónde estamos jugando y el tablero, que el Camp Rodrigo lo conoce, el Madrid también y todo el mundo quiere salir, si no se ha dado es porque es muy difícil de que se dé. Entonces, yo me estoy empezando a plantear un escenario absolutamente... Sí, que se quede. Que es que se tiene que quedar, pero porque hay que comérselo. Entonces, en ese sentido, yo digo, joder, ya que tienes que comértelo, pues igual tampoco es tantísimo problema. O hay que intentar hacerle verle a él que, oye, que esto no es un problema, que agacha la cabeza y como el otro día, sales 15 minutos y la revientas. Y entonces igual vas a empezar a tener partidos. Porque el otro día el tío sale con una buena actitud, marca un gol y además el resto del partido está bien. ¿Que es difícil? Ya, bueno, pues que igual tenemos que empezar a asumir todos qué es lo que va a tocar hacer, ¿no? Bueno, pues Íñigo, decías antes el tema de que al final, si no está hecho es porque aún no, o sea, no se ha llevado a un punto, ¿no? También hay que comentar, que a mí me parece relevante en este caso, que el Manchester City está dando salida a jugadores que pueden manejarse en esas posiciones. Por ejemplo, no sé si es oficial o se va a hacer oficial dentro de poco la salida de McAtee al Nottingham Forest. Ha dado salida a Grealish al Everton y se rumorea lo de Savinho al Tottenham. Entonces, todo eso puede hacer de alguna manera, ¿no?, que Rodrigo te pueda llegar a encajar en el Manchester City. También decías antes, y ya por cerrar este tema, que yo creo que es importante que la gente entienda, porque tú lo has hecho notar antes, que la gente no entiende muy bien cómo se paga en concepto de salarios a los jugadores en la Premier. O sea, yo creo que se tiende a sobrevalorar. O sea, yo al menos para este tema, o sea, es algo complicado porque los salarios es algo privado, ¿no? Pero yo me fío bastante de Capology, una web, no sé si la conocerás, que en temas salarios suele estar bastante al dedo. Y si tú te metes, por ejemplo, el Arsenal, que es el que estaba en uno de los principales equipos a los que se podía ir Rodrigo, el Arsenal en el que el jugador que más cobra es Havertz, que está en torno a los 18 brutos, ¿sabes? Entonces, se nos va un poco la cabeza, ¿no?, con este tema. Pero bueno. Es llamativo que la Liga, que el Madrid-Barça, creo que ¿cuántos jugadores superan los 10 millones? Pues en Madrid son Bellingham, Vinicius, Álava y Mbappé, son 4. Correcto. En el Barça son Lamine, Lewandowski, el Barça es otra historia. Rafinha, quizás, con su nuevo contrato. ¿No te parece llamativo que la Liga sea una pelada para poder fichar jugadores y paguen barbaridades, no sé, o que se merece? Joder, estamos hablando, el entrenador del tercer equipo de España cobra 20 y tantos millones. O sea, sí. ¿No os parece? Es llamativo, es que yo por eso no era tan consciente de esa situación. El Madrid, que, o sea, yo como digo, que creo que está bien, creo que el relato este que se está instaurando de, oye, cuidado, que el Madrid no es un club estado, etcétera. De Jong, por ejemplo, sí. El Madrid, o sea, sus cuentas son las que son. Es que el Madrid este año creo que ha cerrado con 1.300 millones. O sea, es un club que si tú te vas a conceptos salarios, es de los que más paga. De los que más paga sin ningún tipo de dudas. También porque seguramente sea de los clubes que más estrellas atesora. Que eso al final te hace tener que pagar más, ¿no? Pero, o sea, si tú te vas al presupuesto de equipos de la Premier, como el Arsenal, tal, sí que es cierto que manejan un presupuesto jugoso, pero es inferior al del Real Madrid. Entonces, lo que cambia es seguramente el modelo societario, ¿no?, que también eso influye. Pero sí. Bueno, pues veremos a ver qué ocurre, porque creo que van a ser días entretenidos en agosto. Veremos, hay nombres ahí propios, tenemos el de Konaté, también tenemos las posibles salidas tanto de Ceballos como de me quedaría un rato más hablando con vosotros, chicos, pero ya creo que se quita demasiado, de Ceballos y de Rodrigo, y bueno, seguramente van a ser días
No sé si pasará algo o no, pero yo creo que van a ser mínimo movidillos. Así que seguramente podemos contarlo. Oye, chicos, yo he estado más que a gusto y más que contento, ¿eh? Ha sido una charla maravillosa. Bueno, yo te tengo que decir, Rubén, que me lo he pasado genial, que eres un crack, que yo Muchas animo a gracias. todo el mundo que se suscriba a este canal porque nosotros te seguimos bastante y nos encanta, mi mente tiene una barbaridad. Que te dejen los likes la gente y que Eso estás es. trabajando espectacularmente bien. Así que nada. Voy a volver a pasar vuestro canal, perdóname, Íñigo. Lo voy a volver a pasar para que la gente lo tenga, que lo podéis seguir. Repito, acaban de empezar, llevan bastante menos tiempo que yo, y eso que yo llevo poco, y van lanzados, ¿eh? Así que os lo dejo aquí tanto en Twitch como en YouTube. Y te emplazamos a que te vengas a cualquier día al canal cuando puedas, que estamos deseando tenerte. Vale, ok, chicos. Pues Pesky, Íñigo, gracias de corazón por haber estado en el canal y os mando un abrazo fuerte. Y gracias también por las horas, que sé que son malas. Por favor, nada. Gracias a ti. Cuidado mucho. Algo que me queda en clara, antes de irme, joder, con este parecido que la gente me dice yo. Sí, de Joao Félix. A ver si soy capaz de encontrar a mi Magui Corceiro, ¿no? O sea, sería una cosa espectacular. Ostras, tío, lo de Magui Corceiro es una barbaridad, ¿eh? Si la encuentras, avísame. Por eso te digo. Así que bueno, estaremos en esas. Nada, un placer. Venga. Como decía Íñigo, chao, chao. Un abrazo, hasta luego, chicos. Adiós. Chao.